Aquí comienza Hacedores del Destino, una hora en compañía de Alicia Ancillay. Muy buenos días, querida gente de la siglo. Aquí como siempre los viernes a la mañana, pidiendo al Poder Superior inspiración para el tema que pueda ser más útil para los oyentes del día de hoy. Por supuesto, este programa también se graba y se pasa por internet y quizás muchos lo escuchen en cualquier otro momento de su vida, atraídos por el título que le ponemos o lo que fuera. Aún así, aunque no esté en vivo, si en el momento en que una persona se contacta con un tema, con una voz, con un mensaje, está guiado por el principio de sincronicidad. Hay una sincronicidad entre los hechos. Siempre hay una adentro y una afuera que coinciden. Entonces, cuando a uno le viene bien un tema, siente una especial emoción por decir, bueno, es como si el universo me contestara a determinada situación. No preparo el programa con anticipación porque me dejo llevar por lo que me inspira el momento. Bueno, y hoy, debido a distintas circunstancias que han sucedido durante la semana con algunos pacientes, amigos, gente querida con las que he conversado, nos toca hablar de un tema que tiene que ver con un dolor importante, que son las pérdidas de seres queridos. Hoy vamos a hablar de ese tema. Entonces, nos vamos a guiar, por ejemplo, de unos textos que han pensado otros por nosotros, y después vamos a hacer comentarios de acuerdo a lo que la inspiración vaya diciendo. No importa si somos personas muy apegadas a la materia o si somos personas más con cierta tendencia espiritual, el dolor de la pérdida se vive siempre en este plano. Somos personas que vivimos en la tercera dimensión, y la tercera dimensión es la dimensión de los sentimientos. Debemos saber que somos muchísimo más que nuestro cuerpo y nuestra personalidad. El espíritu interior es siempre hermoso y digno de amor, por mucho que pueda cambiar nuestra apariencia externa. Es fabuloso ser positivo. También es fabuloso reconocer lo que se siente. La naturaleza nos ha dado sentimientos para pasar por nuestras experiencias. Negarlos causaría dolor, más dolor todavía. O sea, nosotros tenemos un sentimiento, una emoción que aflora naturalmente ante las distintas circunstancias de la vida. El dolor, por ejemplo, es algo tan difícil de soportar y además está tan mal visto socialmente que sonreímos a veces falsamente, o cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? Bien, decimos sí, no es así, es como un modus operandi. El tema no es que vayamos diciéndole a todo el mundo que estamos sufriendo, pero sí por lo menos no engañarnos a nosotros mismos y vivirlo ese momento. Porque los sentimientos están para eso, para vivir las experiencias como vienen. Porque si los negamos, terminamos sufriendo más. Y hay uno de los temas más difíciles de soportar, que a veces es la muerte. La muerte del cuerpo físico es parte del proceso de la vida. Cuando muere un ser querido, el proceso de aflicción dicen que dura como un año. Por lo tanto, hay que tomarse ese tiempo. Es muy difícil pasar por todos esos días de fiestas, las diferentes estaciones, las fechas especiales, los cumpleaños, los aniversarios, es decir, todo lo que nos recuerde alguna vivencia, por lo menos tiene que pasar un año, porque es la primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer Día de la Madre, en fin, siempre hay un primer día. Por lo tanto,
aunque sea en esas fechas, aparece como la nostalgia, ¿no? Entonces, cuando aparece ese momento, simplemente uno tiene que ser cariñoso con uno mismo y darnos permiso para afligirnos, inclusive para llorar. No hay ninguna regla para hacerlo. O sea, la forma de reaccionar de cada persona es independiente. Lo importante es no reprimirse. Hay gente, por ejemplo, que sufre, hay otras que se enfadan, que se ponen locos, ¿no? O sea, que se enojan. Está muy bien. El sentimiento que aflore, lo que pase, hay que hacerlo. Es necesario dar salida a los sentimientos, eso es lo importante. Y permitirse llorar, mirarse al espejo y decir todo lo que uno tenga ganas de decir, por ejemplo. Expresar la angustia, acompañado o solo, como quieras, pero expresarla. Porque es la mejor forma de liberarse, de cuidarnos a nosotros mismos. Aunque el desahogo de la aflicción a veces lleva su tiempo, a veces uno se siente como si estuviera en un pozo sin fondo. Hay momentitos en que se puede sentir hundida la persona. Ahora sí, si esta aflicción dura años, entonces ahí ya estamos yendo a lo patológico, a lo que es como si uno se revolcara en el mismo dolor, ¿no es cierto? Entonces, un tiempo es necesario, es como natural sentir esa aflicción, pero cuando esto no se termina nunca y la vida pasa alrededor de seguir llorando a ese ser que se fue, entonces ahí quizás haya ataduras psíquicas. Quizás, por ejemplo, hay cosas que quedaron pendientes, hay algún resentimiento, alguna culpa. Entonces hay que elaborarlo también, a veces con la ayuda de un profesional, ¿verdad? O sea, si te resulta muy difícil superarlo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero sería, por ejemplo, meditar en la persona que se ha ido. Fuera lo que fuese esa persona, no importa, digamos, las creencias, meditar un poco, o sea, pensar que las personas que, en realidad, la persona cuando falleció, no importa qué creencia ha tenido en vida, al fallecer, al irse de este plano, las emociones de este plano se van. Ellos ya no sienten ese miedo, ese dolor, todo lo que se siente en este plano, ellos no lo sienten, los que han fallecido. Entonces, si realmente uno se pudiera conectar en meditación o en oración con ese ser que ya no está, ese ser seguramente va a transmitir algún mensaje de paz, porque como no están ya no están más apegados a la tierra porque no tienen cuerpo físico, el sentimiento que puede haber en ellos no es el sentimiento que nosotros conocemos. Allá del otro lado es como que está todo en orden, se siente como que está todo en orden. Eso es lo que los meditadores, la gente que se contacta, ha podido observar con facilidad. No hay apego. Al no haber apego, hay una sensación de paz y de unión permanente y de completud que acá en la Tierra difícilmente podamos tener, salvo en un estado espiritualizado de conciencia. Nosotros aquí en la Tierra, trabajando mucho en nosotros mismos, podemos vivir en la Tierra y sin embargo vibrar de otra manera, como es tener una paz interior que no nos haga apegar a nada y que los dolores duren poquito tiempo. Igual va a haber dolor, acá en la Tierra siempre hay dolor, pero puede durar menos si uno está un poquito más conectado con su voz interior, con su divinidad interior. Lo importante es no juzgarnos a nosotros mismos cuando un ser ya no está. Uno de los mecanismos que aparecen casi naturalmente son los replanteos, las culpas. No todo el mundo ha tenido la posibilidad de ver al ser querido antes que haya fallecido. En una de esas falleció y hubo un largo periodo de desencuentros, de falta de comunicación, de peleas.
todo eso puede hacer que a uno le haga mal. Son tonterías, porque no el que se va no se va con eso. Los que nos quedamos nos podemos quedar con esa carga. Entonces hay que liberarla. Si hace falta, ya les digo, ir a un profesional, se va a un profesional. Si se hace falta ir a un sacerdote, se va a un sacerdote. Pero la verdad es que meditando y investigando cómo es el tema, se van a dar cuenta que lo que cuenta son los sentimientos profundos, no los sentimientos de nuestro ego, que a veces nos pueden hacer enojar o sentir rechazo por alguna persona. Lo natural es que al morir un ser querido aflore mucha tristeza, y eso hay que sentirlo, hay que permitirse sentirlo. Se necesita llegar a un punto en donde te sientas lo suficientemente seguro o segura para dejar aparecer los viejos dolores. Si vos te permitís 2 o 3 días de llanto, la gran carga de la tristeza o inclusive la culpa se va. Esa aflicción, esa cosa que aprieta, esa angustia, se va. Si no, se hace más largo. Entonces lo más importante es eso. Es reconocer el dolor, expresarlo, liberarlo y luego sentirnos libres. Sentirnos libres. Comprendamos nuestro dolor y luego liberémonos de ese dolor. Así que hoy podríamos hacer un ejercicio para liberarnos. O sea, la meditación de hoy podría ser una meditación justamente para transmutar el dolor, ese gran malestar que es mental y también es físico, porque la mente y el cuerpo están muy relacionados. Así que vamos a eso, vamos a hacer algo de eso en el día de hoy, en el programa del día de hoy. A veces el dolor se manifiesta como un dolor de estómago, como un dormir mal, como una sensación de entumecimiento en el brazo o la pierna. A veces duele mucho el cuerpo por no concientizar el dolor de una emoción o la tristeza que uno va llevando encima. A veces el mensaje es evidente, muy claro. Por ejemplo, la acidez de estómago suele suceder más en los días laborables que en los fines de semana. Eso significa que hay una ansiedad que puede estar produciendo el trajín de la vida cotidiana. O sea que a veces son fáciles de interpretar los dolores físicos. Pero siempre hay un mensaje en un dolor corporal. Debemos recordar que el cuerpo humano es una maquinaria maravillosamente construida. Y cuando hay cualquier problema, el cuerpo nos está informando. Hay que ver si lo sabemos escuchar. Por desgracia, muchas personas no se toman ese tiempo para escuchar al cuerpo. Entonces, bueno, son síntomas que establece el cuerpo que no necesariamente llegan a ser enfermedades, que hay que prestarle atención. Porque si no le prestamos atención, no nos distendemos, no nos tratamos, no nos cuidamos. Y con el tiempo, ese síntoma se puede convertir en una enfermedad más seria, en algo que ya hace falta una intervención de un médico. Pregúntate, ¿qué haces cuando sentís la primera sensación de dolor? Lo más probable es que vayamos a tomar algo, ¿no? Nos tomamos una aspirina, hacemos algo. Quizás lo principal sería, ya que tengo este dolor, me concentro a ver qué me quiere decir el cuerpo. Eso es meditar en un síntoma corporal. No quito el dolor enseguida. Yo no les digo que después, si no se va, no se tomen algo para que se les vaya el dolor, pero primero aprovechen eso para decir, a ver, ¿qué me está queriendo decir este dolor muscular? Inspiro profundo, escucho al cuerpo y quizás empiezan a aparecer imágenes que son medias como raras, que son muy difíciles quizás de
de relacionar con el síntoma racionalmente. Pero si yo hago un silencio interno y me pongo a observar lo que me dice el cuerpo, en una de esas aparecen algo, situaciones que estoy necesitando hacer, decisiones que necesito tomar. Las respuestas a veces son muy sencillas. Quizás lo único que necesitamos es dormir o decirle que no al sobreesfuerzo que me implica alguna situación. ¿Cuántas veces decimos que sí en automático cuando alguien nos pide algo y el cuerpo empieza a doler? Y no lo relacionamos. Cuando nos ponemos a meditar, el cuerpo nos dice, anda a acostarte, descansa. No hagas eso que te estaba sobre exigiendo. A veces así nomás ya se va un gran malestar. El cuerpo está ahí para que lo escuchemos. No escindamos, no dividamos la mente, el pensamiento del cuerpo, porque están relacionados, nos guste o no. Entonces hacemos así, nos ponemos en silencio y le pedimos al poder superior que nos guíe a ver qué está pasando realmente. Bueno, vamos a ir a un par de publicidades y seguimos con este tema, con algunas claves que podrían ayudar a liberarnos. En forma teórica todavía y después de las 11:30 de la mañana directamente en forma práctica para energéticamente liberarnos del dolor. Proceso de counseling. Si te parece que ya es tiempo de un cambio, si estás de acuerdo con que hay posibilidades de vivir en plenitud, pero no sabes cómo y necesitas ayuda, te ofrecemos un proceso de counseling para resolver problemas presentes, situaciones conflictivas, tomar decisiones, mejorar relaciones afectivas, desarrollarse espiritualmente, tratamientos breves, apoyo holístico, psicoespiritual. Pedir turno al 15 4 197 3239. Consultora psicológica Alicia Ancillay. 15 4 197 3239. Lectura de registros akáshicos. Tal vez sea el momento de tener acceso a una información precisa que los seres de luz pueden entregarte. Una ayuda, una guía espiritual personal para conocer tu misión en la vida, sanar tu alma y saber cómo proceder para mejorar tu vida respetando las leyes espirituales y seguir evolucionando. Para obtener en una sola consulta las respuestas a tus interrogantes vitales, accede a una lectura de registros akáshicos pidiendo turno al 15 4 197 3239. Alicia Ancillay, 15 4 197 3239. De lo que se trata entonces es de ir sanando las heridas. Ya dijimos entonces que lo más importante es concientizar el dolor y expresarlo. Nunca taparlo, esquivarlo. No porque queda por ahí encapsulado y aparece cuando menos lo imaginamos. Ahora vamos a ver técnicas para sanar las heridas. Si bien cada persona debe hacer su duelo a su manera, este proceso es totalmente personal, no existe un modelo a seguir, pero sí algunas pautas que nos podrían indicar que la pérdida ya se va superando. En algún momento hay que soltar el dolor, no permanecer todo el día atado al dolor. Aprende a sacar las fotos negativas tristes del álbum de tu mente. No camines con mochilas, son pesadas. Déjalas a un lado y seguí caminando en libertad y en paz. Luego confesá. La confesión es la acción de disculparse
por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer. Mientras sigas defendiendo el derecho de tener razón, vas a encontrar un obstáculo en el proceso de sanar tus emociones. Hay tanto poder en la confesión, en decir, hice esto malo, dije esto, no te visité en el hospital, me equivoqué en esto, no te di las gracias, quiero disculparme. La Biblia dice, si nos confesamos los unos a los otros, somos sanados. Tal vez necesitas pedir disculpas porque supongamos que no se trate de la muerte de alguien, un divorcio, por ejemplo, también quizás lo podamos decir en vivo y en directo, ¿no? O si no, al alma de la persona. En lugar de cómo me gustaría habérselo dicho, decirlo, hacelo hoy. En el mundo del espíritu hay un eterno presente y no hay una verdadera muerte. Entonces, confesarse frente a otro, frente a un amigo, o directamente hablar con el alma del ser, al que uno quisiera decirle lo que no le dijo, cuánto lo amó, por ejemplo, o un disculpar, no pude hacer más. Es muy importante eso. Y bueno, y para llegar al acto famoso del perdón, ¿no? El perdón a uno mismo y el perdón al otro. Eso es lo que más libera. Es lo único, yo diría, que libera del todo. El perdón es un acto liberador, poderoso, donde el que perdona es el que recibe la libertad. Muchas personas no desean perdonar porque piensan que perdonar sería darle la razón al otro. No. El perdón es una decisión personal, independiente de quien haya tenido la culpa. Por supuesto que cada uno piensa que el otro tiene la culpa. Ni siquiera hace falta que haya fallecido alguien. Quizás haya un ser querido con el cual hace mucho tiempo que no te hablas. O te hablas, pero realmente hay un resentimiento. Y bueno, desde el punto de vista de cada uno, quizás la culpa la tiene el otro. Perdonar no significa evaluar. Significa liberarnos nosotros de ese sentimiento horrible. De rencor, de resentimiento, de dolor. En ese sentido, el perdón es liberador, no el perdón desde el orgullo en que digo, yo te perdono porque tú eres un pecador. No, el perdón en cuanto a liberación de esa emoción negativa. Quizás en lugar de usar la palabra perdón, que suena a algo de castigo y esas cosas, deberíamos usar la palabra comprender el error o aceptar que no pensamos igual o que no somos igual, o que no podemos reaccionar de la misma manera. Lo importante es que perdonar no es justificar al otro, no tiene que ver con lo que hizo el otro, sino con tu propia respuesta. Perdonar tampoco es olvidar. O sea, no podemos obligarnos a olvidar, pero curiosamente, con el tiempo es como si no nos acordáramos cuando hubo un perdón verdadero. O sea, perdonar no es justificar, no es minimizar, no es nada de eso, es simplemente sanar el dolor. Perdonar es desatar a esas personas de tu vida, es soltar, dejar de ser un prisionero de determinada situación que ya no está, que es del pasado. Perdonar es un acto que te hace cerrar el pasado. ¿Para qué? Para poder caminar libre en tu futuro. Perdonar es un acto que te permite cerrar etapas. Tal vez fue un divorcio, una separación, una pelea. Te cuesta perdonar porque la bronca que sentís es como si te diera poder, como si te enfriara, como si en el fondo quisieras seguir atado por algo. No, nos hace desgastar mucha energía. Ayuda también a hacer declaraciones emocionales importantes. Algunos necesitamos hacer una declaración emocional. Es decir, expresar algo que quisiste decir y no dijiste. Eso, expresalo. Quizás quisiste decirle a alguna persona que falleció que lo querías y no se lo dijiste nunca. Por ejemplo, nunca le dije a mi mamá lo orgullosa que estaba de ella, y ahora ella falleció y me quedé mal. Bueno, es tiempo de hacerlo ahora.
Cuando lo hagas, estarás listo para cerrar esa pérdida. Y cuando cerrás las pérdidas, estás listo para vivir en libertad. Cuando hayas tocado fondo, cuando hayas agotado ese dolor, recordá que no habrá más fondo, que no vas a poder caer más, y ese fondo será el punto de apoyo en el cual vas a volver a levantarte. Porque la idea es vivir una vida llena de sentido. Y la vida cobra sentido cuando la invierto en otros. Es cuando damos, entregamos y compartimos que nuestra existencia cobra significación. Esta es una forma de cuidar, amar y respetar la vida. Si la vida gira alrededor de uno mismo, así sea de alrededor de nuestro dolor, se vuelve vacía y egoísta. La vida cobra sentido cuando la vivo con la mayor intensidad posible. Esa es otra consigna. Viví intensamente. Muchas veces la vida se gasta en cosas sin sentido. Estamos detenidos mucho tiempo en el pasado, en lo que pasó, en los errores cometidos y en las pérdidas que hemos tenido. O miramos al futuro cargándonos de ansiedades y llenos de miedos por lo que podría llegar a suceder alguna vez. Y así nos perdemos el presente. Este presente que está lleno de posibilidades de disfrutar, aquí y ahora, aprovechando este momento, cada minuto, como si fuese el último. Y el último de los tics que les voy a comentar es: la vida cobra sentido cuando la enriquezco. Muchos llegan a la vejez y a la muerte con angustia, con depresión, al ver que su vida ha pasado y está vacía y que la han llenado con experiencias vanas, sin resultados, sin sueños concretados. Otros, en cambio, llegan a la vejez y a la muerte con un cúmulo de experiencias tan significativas y trascendentes que al mirar atrás pueden ver una vida vivida con mayúsculas. Por todo esto, mientras tengamos vida, vivamos cada día tan intensamente como si fuese el último. ¿Qué te parece? Esta es otra de las enseñanzas que nos dan las pérdidas. Vivir con intensidad este presente. Publicidades, algún temita musical por ahí, y cuando volvemos vamos a hacer una meditación de liberación para poder vivir el presente hoy sin la angustia del pasado y sin los miedos por el futuro.